¿Qué es un país megadiverso? Sabemos que se refiere a que un país posee riqueza de toda variedad de vida presente en nuestro planeta, incluidas especies de plantas, animales y microorganismos. Esta riqueza no se distribuye de manera uniforme y depende en buena medida de las condiciones naturales, como el clima, los suelos, el relieve y el grado de aislamiento o contacto con otras regiones. También se ve amenazada por actividades humanas que alteran la naturaleza o explotan los recursos naturales. El 70% de la biodiversidad está contenida en solo 17 países, llamados megadiversos, la mayoría de los cuales se localizan cerca de los trópicos o bien cuentan con agua suficiente para el desarrollo de ecosistemas importantes. Factores para ser considerado un país megadiverso. Para que un país sea considerado megadiverso se deben de tener al menos 5.000 especies endémicas de plantas, es decir, que pertenezcan a una sola población. La variedad de ecosistemas ayuda a proporcionar hábitats para diversas especies. En esa misma entran los suelos, los cuales sustentan la vida de seres vivos y regulan el clima. El tamaño del país, al tener grandes extensiones de territorio, facilita la existencia de múltiples especies y hábitats. En la historia evolutiva abarca gran parte, ya que podemos ver cómo las plantas autóctonas han sido domesticadas al igual que los animales, y durante la conquista hubo una evolución tanto del idioma y de costumbres, haciendo que México sea más diverso. Factores que explican la megadiversidad de México. Factores geológicos. La compleja geología de México, montañas, suelos, rocas, tectónica e hidrología, crea una gran variedad de hábitats, propiciando el aislamiento y la diversificación de especies. Esto lo convierte en un país megageodiverso, base de su biodiversidad. Factores geográficos. México está entre dos regiones biogeográficas, neártica y neotropical, con una gran variedad de climas, temperaturas y precipitaciones. Su posición favorece una amplia gama de ecosistemas. Factores biogeográficos. México es una zona de transición biológica entre América del Norte y del Sur, con regiones y provincias que albergan comunidades únicas y un alto nivel de especies endémicas. Factores culturales. La diversidad biológica se complementa con una rica diversidad cultural. Numerosos grupos indígenas y lenguas que mantienen un conocimiento profundo y tradicional sobre la naturaleza. México es también un país biocultural. Como pudimos ver, la megadiversidad de México no es casualidad, es el resultado de una compleja interacción entre lo natural y lo cultural. Su ubicación entre dos placas tectónicas y su historia geológica han dado lugar a una enorme variedad de paisajes. Además, México se encuentra justo entre las regiones biográficas neártica y neotropical, lo que lo convierte en un puente natural de especies, originando ecosistemas muy diversos sin dejar fuera el papel de las culturas originarias, ya que durante siglos han desarrollado conocimientos profundos sobre su entorno, promoviendo su conservación y su aprovechamiento sostenible. Esto ha permitido que México no solo sea megadiverso, sino también biocultural. Entender la biodiversidad es fundamental para protegerla frente a los retos actuales como la deforestación, el cambio climático y la pérdida del conocimiento tradicional. La orografía. La orografía es la parte de la geografía física que se dedica a la descripción de montañas, valles, mesetas y llanuras. Su objetivo principal es analizar la distribución, estructura y características de estas formaciones en la superficie terrestre de una región a través de sus representaciones cartográficas, es decir, mapas. ¿Para qué sirve? Puede ayudar a la planificación de infraestructuras, carreteras, ferrocarriles, etc. Gestión de recursos naturales, estudios ambientales y climáticos y la prevención de desastres naturales. La fisiogeografía es la rama de la geografía que estudia las formas del relieve terrestre como montañas, llanuras, mesetas y valles. Analiza cómo se forman, cómo se distribuyen, cómo influyen en el clima, los suelos, la vegetación y hasta en la vida humana. Por ejemplo, las cordilleras pueden actuar como barreras climáticas, mientras que las llanuras facilitan la agricultura. En México, la fisiogeografía se divide en regiones como la Sierra Madre Oriente y el Neovolcánico y la península de Yucatán. Estudiar la fisiografía nos ayuda a entender mejor el paisaje y cómo interactúa con el entorno natural. México, ubicado en América del Norte, se extiende desde el Trópico de Cáncer hasta más allá del paralelo 32 norte, abarcando una gran diversidad de climas y ecosistemas.
Esta variedad geográfica influye directamente en la composición y características de sus suelos. En el norte del país predominan los suelos áridos y semiáridos, como los regosoles y xerosoles. Estos suelos son poco desarrollados y tienen baja capacidad de retención de agua, adaptados a climas secos con escasas vegetación. En estas regiones, la erosión es un problema común debido a la falta de cobertura vegetal. En el centro de México encontramos suelos más fértiles, como los vertisoles y feocemes. Los vertisoles son suelos arcillosos que se expanden y contraen con los cambios de humedad, mientras que los feocemes son ricos en materia orgánica y nutrientes, ideales para la agricultura. Estos suelos soportan una diversidad de cultivos y son cruciales para la producción agrícola del país. Hacia el sur, en regiones tropicales, los suelos son más profundos y ricos en materia orgánica como los acrisoles y nitosoles. Los acrisoles tienen una alta acidez y son comunes en áreas con alta precipitación, mientras que los nitosoles son suelos profundos y bien drenados, que soportan densas selvas y bosques. Suelos son esenciales para la biodiversidad de la región. Además, la actividad volcánica en México ha contribuido a la formación de anosores, suelos muy fértiles derivados a las cenizas volcánicas. Estos suelos son ricos en minerales y tienen una alta capacidad de retención de agua, lo que hace ideal para la agricultura y conservación de ecosistemas. La diversidad de suelos en México refleja una rica biodiversidad y la importancia de conservar estos recursos naturales para el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible. La gestión adecuada de los suelos es crucial para mantener la productividad agrícola, prevenir la erosión y proteger los ecosistemas naturales. Rocas en México. Introducción. La biodiversidad de rocas en México se da a conocer a nivel nacional mediante publicaciones que incluyen cartas geológicas, inventarios de fenómenos geológicos y mapas de susceptibilidad de fenómenos. Las costas de arena y rocas están presentes en todo México y las formas de vida en estas zonas varían según su tolerancia a la desecación. Además del 25.52% del territorio mexicano está conformado por rocas parcialmente solubles en agua, siendo las rocas sedimentarias las más abundantes en las zonas kársticas de México. ¿Qué es una roca? Una roca es un agregado de uno o más minerales sólidos con propiedades físicas y químicas definidas que la agrupan de forma natural y forman la mayor parte de la Tierra y su importancia en el área geocientífica y radica en el que contienen el registro del ambiente geológico del tiempo en el que se formaron. La petrología es una rama fundamental de la geología que estudia las rocas, su origen y el modo de ocurrencia, la composición, la clasificación y sus relaciones con los procesos geológicos de la historia de la Tierra. La petrología utiliza diferentes técnicas de investigación que buscan las respuestas a los problemas de petrogénesis, es origen de las rocas debido a la diversidad de rocas existentes y a sus diferentes modos de formación y a su enorme variedad de tamaños y la diversidad de minerales que las componen. Así las técnicas más importantes son de campo, de reconocimientos y asociaciones de rocas a nivel regional, estructuras, químicas, análisis de la naturaleza química de las rocas, experimentales, petrolográficas, que son parte fundamental descriptiva de las rocas a nivel microscópico. Los paisajes kársticos son territorios que se han formado en presencia de rocas solubles, calizas, dolomitas, yesos, etcétera, por el proceso de disolución que es la calcificación y la solubilidad de las rocas y originan diversas formas geoformas subterráneas y superficiales, tamaños y características de su funcionamiento asociadas a los complejos sistemas de hidrogeológicos de aguas subterráneas con flujos por conductos originados por la disolución, y son diversos los factores que influyen en la calcificación, pero el factor de mayor peso es la presencia de CO2 en el agua. Aquí tenemos un ejemplo que es la península de Yucatán, que está compuesta por rocas solubles de calizas, dolomitas y yesos, y son rocas formadas por una combinación de minerales de restos de animales, exoesqueletos y microorganismos marinos, y las poblaciones de tanto urbanas como rurales se abastecen principalmente de las aguas subterráneas, pero también de cuerpos de aguas superficiales. Tipos de rocas. En México las rocas más comunes son la caliza y la volcánica, como la riolita, el basalto, la cova volcánica, que se encuentran
en el granito y la arsénica, además que México es rico en minerales de construcción como la caliza, la arcilla, la arena, el asfalto, el yeso y otros recursos minerales que incluyen combustibles como el carbón, el petróleo, el gas natural, abrasivos como el corridón y el granate y piedras preciosas como el diamante, el circón, el ópalo y el berilio. El berilo. Roca caliza es una roca sedimentaria que está compuesta mayoritariamente por carbono, calcio y generalmente calcita, aunque frecuentemente presenta trazas de magnesita y otros carbonatos. Un ejemplo es en Chococotlán y Guadalazcar, petrolero chico en Nuevo León, y su color es claro, blanquecino gris y se forman en los mares cálidos y poco profundos de las regiones tropicales. Entonces, es en zonas en donde se encuentran rocas calizas, es muy probable que estuvieron cubiertas por el mar. El conglomerado rudita, que se compone de trozos y de otras rocas, también es sedimentaria pero heterogénea y está dispuesta de láminas. Además, se origina de dos maneras: de disposición de recursos de agua o movimientos de masa, proceso geoforlógico y por el cual el suelo, el regolito y la roca se mueven cuesta abajo por la forma de la gravedad. Un ejemplo es en Peñas de Jilotepec, en Edomex. El granito es una roca ígnea plutónica que se hallan además minerales como el cuarzo, el feldespato, violita, moscovita y posee un índice de porosidad muy bajo. Entonces, se forma por el 4.5% de la corteza terrestre y el 15% de los continentes. La arenisca, que es una roca sedimentaria, y el cuarzo es mineral y posee mayores cantidades. Además, se pueden distinguir de dos tipos de roca aresénica que escala: la graubaca, construida por la disgregación de rocas vulcanitas básicas y de pizarra arcillosa o sílica o de filita, y además se trata de arenisca de mayor dureza. Por otra parte, las arcosas son areniscas débilmente compactadas y constituida en su mayoría por cuarzo. La historia geológica de México se inicia en la era precámbrica, hace más de 4.500 millones de años, cuando se formaron las primeras rocas en la región. Durante la era paleozoica, entre 541 y 252 millones de años atrás, se desarrollaron mares poco profundos en el área del Golfo de México, donde se depositaron sedimentos que más tarde se convirtieron en rocas sedimentarias. En la era mesozoica, entre 252 y 66 millones de años, se formaron las montañas de la Sierra Madre, y se produjo la separación del supercontinente Pangea, con importantes eventos de actividad volcánica. Finalmente, en la era cenozoica, desde hace 66 millones de años hasta el presente, se consolidaron las características actuales del territorio mexicano, incluyendo la elevación de las cadenas montañosas y la continua actividad volcánica que dio lugar a los volcanes actuales. Este proceso ha llevado a la formación del paisaje geológico diverso que caracteriza a México hoy en día. Hidrología y diversidad ecológica en México. Introducción. México es un país muy rico en agua, con una gran cantidad de ríos, lagos, lagunas y costas. Esta variedad de ecosistemas acuáticos es una de las razones por las que tenemos tanta biodiversidad. El agua no solo es un recurso, también es hogar para muchas especies. Ríos importantes. Algunos de los ríos más importantes de México, como el Grijalba, el Usumacinta, el Balsas, el Papaloapan, son verdaderos corredores de vida. A lo largo de ellos se encuentran selvas, manglares y bosques que albergan muchas especies animales y vegetales. Lagos y lagunas. También contamos con lagos importantes como Chapala, Pátzcuaro y Cuitzeo. Estos ecosistemas de agua dulce son fundamentales para aves migratorias, peces nativos y muchas especies que solo existen aquí. Costas y zonas marinas. México tiene tantas costas, tanto en el Golfo de México como en el Océano Pacífico. En estas zonas encontramos manglares, estuarios y marismas. Son algunos lugares donde nacen y crecen muchas especies marinas y también ayudan a protegernos de huracanes y a capturar carbono. Funciones ecológicas. Los cuerpos de agua también cumplen funciones ecológicas esenciales, como transportan nutrientes, ayudan a regular el clima, capturan dióxido de carbono y suministran agua
a los ecosistemas terrestres y a nosotros como humanos. Importancia para la biodiversidad. Gracias a esta riqueza hídrica, México es uno de los países más biodiversos del mundo. Los ecosistemas acuáticos permiten que muchas especies sobrevivan y además conectan distintos tipos de hábitats, como lo son bosques, selvas, zonas agrícolas y urbanas. Historia evolutiva, biodiversidad de México. ¿Qué es? La historia evolutiva de la biodiversidad de México se refiere a los procesos naturales que a lo largo de millones de años han dado origen a la enorme variedad de especies animales, vegetales y ecosistemas que existen en el país. Esta historia está marcada por eventos geológicos, climáticos y biológicos que han moldeado su territorio y permitido la evolución de una biodiversidad única en el mundo. Factores que explican esta historia. La posición geográfica, donde México está entre dos regiones, la neártica y la neotropical. Esto permite la mezcla de especies de diferentes zonas del continente. La variedad de ecosistemas, pues ya que México tiene desiertos, selvas, montañas, playas, bosques, etc., esto crea muchos ambientes distintos donde pueden vivir diferentes tipos de plantas y animales. La historia geológica, donde los movimientos de la Tierra formaron montañas y volcanes y separaron regiones, lo que permitió que algunas especies evolucionaran de forma única. Gracias a esa evolución, México tiene muchas especies endémicas que solo existen aquí, por ejemplo, el ajolote, el teporingo, conejo de los volcanes, y múltiples especies de cactus. ¿Y por qué es importante conocer esta historia? Bueno, pues para entender el valor natural que tiene México, para proteger sus especies y ecosistemas únicos, y porque cuidar la biodiversidad es cuidar la vida. México considera uno de los países más ricos del mundo en cuanto a su geodiversidad. Esto significa que posee una enorme variedad de elementos geológicos, formas de relieve, tipos de suelo y cuerpos de agua. La geodiversidad es la base física sobre la cual se desarrollan los ecosistemas, la biodiversidad y muchas de las actividades humanas, como la agricultura, la minería y el turismo. Cuando un país posee una gran variedad y cantidad de estos elementos, se le puede considerar megageodiverso. En el caso de México, su ubicación geográfica es clave. Se encuentra en la confluencia de varias placas tectónicas, la de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico y la del Caribe. Esta posición ha provocado una intensa actividad geológica a lo largo de millones de años, dando lugar a montañas, sierras, fallas, volcanes y zonas sísmicas activas. Gracias a esto, el país cuenta con más de 2000 volcanes, aunque solo unos pocos están activos, como el Popocatépetl, el volcán de Colima y el Pico de Orizaba, que es además la montaña más alta de México. El relieve de México es extremadamente variado. Podemos encontrar grandes sierras como la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental, mesetas extensas como el Altiplano Central, llanuras costeras, selvas bajas, desiertos, barrancas y cañones impresionantes como la Barranca del Cobre. Esta diversidad de formas de terreno genera también una gran cantidad de paisajes naturales únicos. Además, México cuenta con una amplia variedad de tipos de suelo, muchos de ellos de origen volcánico, lo que ha favorecido la agricultura en diferentes regiones. Los suelos fértiles de la zona como el Bajío o el Valle de México han permitido el desarrollo de culturas agrícolas desde tiempos prehispánicos. La riqueza en minerales. En otros rasgos destacados, el país posee una gran cantidad de recursos de minerales, incluyendo plata, oro, cobre, zinc y litio. De hecho, México es uno de los principales productores de plata en el mundo, gracias a la diversidad geológica de su territorio. En cuanto al agua, México tiene una vasta red hidrológica, ríos importantes como el Bravo y el Grijalba, un Usumacinta o el Balsas recorriendo su territorio. También existen lagos, lagunas, cenotes y acuíferos subterráneos, especialmente en la península de Yucatán. Además, México cuenta con miles de kilómetros de costa, tanto en el Océano Pacífico como el Golfo de México y el Mar Caribe. Todos estos elementos han hecho que México también cuente con numerosas áreas naturales protegidas, muchas de las cuales destacan por su valor geológico, como la Reserva de Biosfera, el Panicate y Gran Desierto de Altar, las grutas de Cahuamilpa o los cenotes de la región maya. En conclusión, la enorme variedad de paisajes, relieves, suelos, minerales y agua hacen de México un país megageodiverso.
Esta riqueza geológica no solo es impresionante desde el punto de vista científico, sino que también ha sido fundamental para el desarrollo cultural, económico y ecológico del país. Localización geográfica. Tenemos la ubicación intertropical. México se encuentra ubicado en una zona de transición entre las regiones neártica y neotropical. El trópico de Cáncer atraviesa el país, lo que sitúa una porción significativa de su territorio en la zona tropical. Esta ubicación le confiere características climáticas favorables para una alta diversidad de especies, como temperaturas cálidas y disponibilidad de agua, aunque variable según la región. La zona tropical generalmente alberga una mayor biodiversidad que las zonas templadas o frías debido a la menor variación climática a lo largo del año y una mayor productividad primaria. Conexión entre dos masas continentales. México actúa como un puente biológico que conecta América del Norte y América del Sur. Esto ha permitido la mezcla de floras y faunas con diferentes historias evolutivas, enriqueciendo la diversidad de especies presentes en el país. Presencia de litorales extensos. México cuenta con extensas costas tanto en el Océano Pacífico como en el Golfo de México y el Mar Caribe. Esta doble fachada marítima genera una gran variedad de ecosistemas costeros y marinos, como manglares, estuarios, lagunas costeras y arrecifes de coral, cada uno con su propia biodiversidad específica. México tiene una gran diversidad de climas debido a su ubicación geográfica, altitud y presencia de sistemas montañosos. Podemos encontrar climas cálidos, templados, secos y fríos. En el sur predominan los climas cálidos y húmedos, con selvas y lluvias abundantes. En el centro y zonas altas el clima es templado, ideal para la agricultura. En el norte el clima es seco o muy seco, con desiertos y pocas lluvias. En las zonas montañosas más altas como el eje neovolcánico puede haber climas fríos. Esta variedad de climas permite una gran biodiversidad y diferente forma de vida en cada región del país. Ahora hablaremos sobre la precipitación pluvial. En México, la cantidad de lluvia que cae varía mucho dependiendo de la región. Por ejemplo, en el sureste del país, como en Veracruz, Chiapas o Tabasco, llueve muchísimo. Esto permite que haya selvas tropicales súper ricas en especies. En cambio, en el norte, como en Sonora o Chihuahua, casi no llueve. Por eso encontramos ecosistemas más secos, como desiertos o matorrales. La temperatura es un factor clave para que un país sea megadiverso. En regiones con clima cálido y estable, como las zonas tropicales, las plantas y animales pueden desarrollarse todo el año, lo que favorece una gran biodiversidad. Además, en países con montañas, la temperatura cambia según la altitud. Esto crea diferentes tipos de clima en un mismo lugar, llamados microclimas, lo que permite que vivan muchas especies distintas, incluso algunas que no existen en ningún otro sitio. Por eso, la variedad de temperaturas en un país es fundamental para que tenga tantos ecosistemas y especies. Bien, ahora tenemos la biogeografía, pero para entender qué es la biogeografía debemos hacernos la pregunta de qué estudia la biogeografía. La biogeografía es la ciencia que estudia la distribución de los seres vivos, como plantas, animales y microorganismos sobre la Tierra y los procesos que determinan esta distribución en el espacio y en el tiempo. La biogeografía también analiza las interacciones entre los seres vivos y su ambiente, así como los factores que influyen en la evolución y adaptación de las especies. En resumen, la biogeografía también puede estudiar la distribución espacial, que ésta estudia dónde se encuentran las especies y el porqué. También investiga las causas y mecanismos que explican la distribución de los seres vivos. Examina las relaciones entre los seres vivos y su entorno y cómo estos factores influyen en la distribución de las especies. También, y por último, analiza cómo la distribución de las especies se ha modificado a lo largo del tiempo y cómo se han adaptado a diferentes condiciones ambientales. Ahora hablaremos sobre las regiones biogeográficas. México está en una posición muy especial en el mapa, justo entre las dos grandes regiones del mundo. Al norte tenemos la región neártica, que es más seca y templada, con desiertos y bosques de pinos. Y al sur está la región neotropical, que es cálida y húmeda, con selvas llenas de vida. Lo más interesante es que en medio de estas dos regiones hay una zona de transición, como una mezcla. Esto hace que México tenga una combinación única de especies del norte y del sur, lo cual aumenta muchísimo nuestra biodiversidad.
Las provincias biogeográficas son divisiones dentro de las regiones del planeta que comparten características ecológicas, especies y condiciones naturales similares. Cada provincia tiene una combinación única de flores y fauna. Muchas veces son especies que no existen en ningún otro lugar del mundo. Se llaman especies endémicas. Estas zonas se delimitan por barreras naturales como montañas, ríos o cambios de clima. Por ejemplo, en México hay provincias como el eje neovolcánico, con volcanes y bosques templados, o la del desierto sonorense, con cactus y reptiles únicos. Estudiarlos nos ayudan a conservar la biodiversidad y entender cómo está organizado el mundo natural. Comunidades vegetales en México. ¿Qué son las comunidades vegetales? Son agrupaciones de plantas que comparten un espacio y se relacionan entre sí, adaptándose a las condiciones del clima, suelo, altitud y otros factores. Estas comunidades conforman los ecosistemas. México es uno de los países más biodiversos del mundo y eso se refleja en su gran variedad de comunidades vegetales. Los matorrales y desiertos. La ubicación es en el norte y en el noroeste de México, en estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas. Características son zonas áridas y semiáridas con una vegetación resistente al calor extremo y a la falta de agua. Bosques templados. Está ubicado en zonas altas del centro y norte, estados Durango, Chihuahua, Michoacán, Estado de México, Puebla, Hidalgo y Oaxaca. Son árboles con pinos y encinos y el clima es templado, fresco y tienen lluvias en verano. Las selvas húmedas están ubicadas en el suroeste y en las costas del Golfo, en los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche. Las características es que tienen un clima árido y húmedo y los árboles son altos y con mucha biodiversidad. Las selvas secas, que están ubicadas en las costas del Pacífico y en algunas zonas interiores, en los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, Morelos y parte de Chiapas y Puebla. Sus características son de que los árboles pierden sus hojas en épocas secas y el clima es cálido con temporadas de lluvia marcadas. Los pastizales, que están ubicados en el altiplano norte, en los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y parte de Aguascalientes, dominan los pastos y las hierbas como un espacio para un ganado y la agricultura. Además que también tenemos la vegetación de montaña alta que está ubicado en las cimas de las montañas y volcanes, los estados de México, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Chiapas y zonas altas de Oaxaca. Tienen climas fríos con especies adaptadas a condiciones extremas, poca vegetación, pero son muy resistentes. Y aquí tenemos un mapa en donde se ubica cada una de estas comunidades vegetales alrededor de todo México y aquí tienen su ubicación por colores. Endemismos de México. Se refiere a aquellos seres vivos que solamente habitan en un territorio determinado, un estado, río, lago, montaña o manantial. Tipos de especies. Según su historia evolutiva, neoendemismo, especie recientemente evolucionada y limitada a una zona específica. Paleoendemismo, especie antigua que antes tenía mayor distribución y ahora está restringida. Endemismo relicto, resto de especies que sobrevivieron a cambios climáticos y o geológicos. Según su distribución territorial, microendémicas, especies con distribución extremadamente reducida en áreas muy pequeñas. Cuasiendémicas, especies que casi exclusivamente se encuentran en un país o región. Semiendémicas, especies compartidas entre dos regiones cercanas pero muy limitadas. La mayor cantidad de plantas se encuentran en las costas del Pacífico Centro y Sur, en las entidades de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, así como también San Luis Potosí. En el caso de los animales se encuentran en entidades de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Las islas también son un lugar importante como la isla Tiburón en las costas de Sonora. A la fecha se conocen cerca de 65,000 especies de invertebrados, 5,512 de vertebrados. En riqueza de reptiles el país ocupa el segundo lugar mundial, el tercero en mamíferos y el cuarto en anfibios. Existe una extensa variedad de especies endémicas como el ajolote mexicano, la vaquita marina, el peyote, peyotillo, nopal cardón, flor de nochebuena, perrito llanero mexicano, entre otros. México es megadiverso en naturaleza y cultura. Esta asombrosa riqueza está profundamente entrelazada en lo que llamamos bioculturalidad. ¿Qué es la bioculturalidad? Esto se reconoce como la conexión inseparable entre la vida natural y las culturas humanas.
Por generaciones, las comunidades han desarrollado un valioso conocimiento ecológico tradicional, crucial para el manejo sostenible de los recursos. Prácticas ancestrales como la milpa fomentan la biodiversidad, las chinampas crean ecosistemas únicos. El conocimiento de plantas medicinales y las cosmovisiones indígenas han moldeado y conservado la rica naturaleza mexicana. Sin embargo, la pérdida de conocimientos y prácticas tradicionales amenaza esta conexión vital. Proteger la bioculturalidad es clave para conservar la megadiversidad de México, un legado que debemos valorar y preservar para el futuro. Procesos tectónicos. Los procesos tectónicos son los movimientos de las placas de la Tierra causadas por fuerzas internas del planeta. Estos movimientos dan lugar a fenómenos geológicos como terremotos, erupciones volcánicas y la formación de montañas. Ahora los tipos de movimientos. El primero es la convergencia. Las placas se aproximan y se empujan entre sí. La segunda es la divergencia. Las placas se separan y se forman nuevos océanos. Y la tercera es la transformación. Las placas se deslizan lateralmente una respecto a la otra. La tectónica de las placas es el proceso por el cual las placas se desplazan e interactúan entre sí. La litosfera, que es la superficie más externa de la Tierra, es impulsada por el calor interno del planeta. La tectónica modifica la topografía de la superficie, lo que afecta a los procesos de erosión. Y la tectónica también está asociada a yacimientos minerales y petrolíferos. México alberga una gran cantidad de pueblos indígenas, cada uno con su propia lengua, cultura, tradiciones y cosmovisión. Se estima que existen más de 60 grupos étnicos distintos en el país. Estos grupos se distribuyen a lo largo del territorio nacional, con una mayor concentración en el sur y sureste de México. Una de las características definitorias de los grupos étnicos es su lengua. México es uno de los países con mayor diversidad lingüística en América Latina. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, reconoce 68 agrupaciones lingüísticas que dan origen a 364 variantes lingüísticas. Cuentan con conocimiento ancestral, abarca la identificación y uso de plantas medicinales, técnicas agrícolas sostenibles, el manejo de recursos naturales, la comprensión de los ciclos ecológicos y la conservación de especies. A pesar de su riqueza cultural, muchos grupos étnicos en México enfrentan situaciones de vulnerabilidad social, económica y política, incluyendo la pérdida de sus territorios ancestrales, la discriminación, la falta de acceso a servicios, la pérdida de sus lenguas y tradiciones debido a la globalización y la falta de apoyo institucional, a pesar de haber enriquecido enormemente la cultura mexicana con sus tradiciones, arte, música, danza, gastronomía y cosmovisiones únicas.